Nuestra lectura bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículos 11 al 23. Nuestro hermano Rafael leerá primero en inglés y luego seguimos en español. Jueces 2, versículos 11 al 23. Judges 2, verses 11 to 23. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and served the Baals. And they abandoned the Lord of the God of their fathers, who brought them out of the land of Egypt. They went after other gods from among the gods of the peoples who were around them, and bowed down to them. And they provoked the Lord to anger. They abandoned the Lord and served the Baals and the Ashtoreth. The anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers who plundered them. And he sold them into the land of their surrounding enemies, so that they could no longer withstand their enemies. Whenever they marched out, the hand of the Lord was against them for harm, as the Lord had warned, and as the Lord had sworn to them, and they were in terrible distress. Then the Lord raised up judges, who saved them out of the hand of those who plundered them. Yet they did not listen to their judges, for they whored after other gods and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the Lord, and they did not do so. Whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge, and he saved them from the land of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning, because of those who afflicted and oppressed them. But whenever the judge died, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after other gods, serving them and bowing down to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he said, because this people have transgressed my covenant that I commanded their fathers, and have not obeyed my voice, I will no longer drive out before them any of the nations that Joshua left when he died, in order to test Israel by them, whether they will take care to walk in the way of the Lord, as their fathers did, or not. So the Lord left those nations, not driving them out quickly, and he did not give them into the hand of Joshua. This is the word of the Lord. Gracias, Rafael. Jueces 2, desde el versículo 11 dice la palabra de Dios. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron entre ellos y provocaron la ira del Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los sacaron. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iba, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron de gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los sacaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Oramos por tu iluminación, Padre, para que nos ayudes en la predicación
y en el oír tu santa palabra. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. No creo que sea demasiado pesimista al decir que nuestros días en nuestro país son malos, ¿verdad? Son malos para aquellos de nosotros que amamos la justicia bíblica. Tan solo hay que ver las noticias y ver lo que sucedió a 2 horas de aquí, en Uvalde. Eso nos dice que vivimos en una sociedad que es torcida, una sociedad que es perversa. Vemos como la perversión sexual, el aborto, la violencia en la sociedad, la corrupción política son tan comunes que hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos escandaliza, ¿verdad? Las celebridades cambian de género y reciben premios por su supuesta valentía. Las escuelas y las ciudades debaten sobre quién debe ir a qué baño en nombre de la tolerancia y la inclusión. Por no hablar de la continua perversión de la verdad de Dios por parte de quienes profesan ser pastores cristianos. Si se midiera el éxito de la justicia bíblica en nuestros días por las tendencias del mundo, se pensaría que no existe ninguna justicia bíblica. Y especialmente cuando los líderes cristianos, ellos abandonan las posiciones históricas y bíblicas y se unen a ese mismo desfile. Y es fácil para nosotros como cristianos, cuando vemos la condición de este mundo, desanimarnos cuando miramos las noticias y vemos cómo todas estas cosas se desarrollan ante nuestros ojos. ¿Verdad? Y la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿hay alguna buena noticia en medio de todo este caos, anarquía y perversión que existe en nuestro mundo? ¿Existe una perspectiva que brinde confianza al pueblo de Dios? Y la respuesta es sí, claro que la hay. Y una pista de esto lo tenemos en Romanos 15:4, donde nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Ahora, en una sociedad que está condicionada a solamente seguir el ritmo de las nuevas ideas y de las nuevas agendas, la idea de mirar atrás en busca de la verdad y de consuelo, como que parece algo extraño y algo tonto. Pero esa no es la perspectiva bíblica. Eso no es lo que las Escrituras nos enseñan a hacer. Las Escrituras nos enseñan que debemos mirar hacia atrás, mirar 2000 o hasta 3000 años atrás, a lo que Dios inspiró en su palabra a través de sus escritores para que tuviéramos esperanza y consuelo del futuro. Y lo que queremos hacer es eso, es volver a las Escrituras para encontrar esperanza, encontrar claridad y instrucción para comprender los tiempos en los que vivimos y tener una perspectiva bíblica y adecuada sobre todas estas cosas. Por lo que a partir de hoy y en las próximas semanas vamos a empezar una serie de verano y los quiero llevar por el libro de Ruth. El libro de Ruth. Este es el 8º libro de la Biblia, con 4 capítulos. Es uno de los 2 libros con el nombre de una mujer,
El otro, por supuesto, es el libro de Esther. Y el libro de Ruth nos enseña algo que es vital, algo que se aplica hoy y que siempre será cierto. El libro de Ruth nos enseña el cumplimiento innegable del propósito redentor de Dios en la historia. El libro de Ruth nos enseña que no importa en el mundo en que estamos, no importa lo que esté pasando en este mundo, Dios siempre va a cumplir sus propósitos y sus planes. Dios siempre triunfa, aún en medio de toda la oscuridad y la perversión que podamos tener en nuestro mundo. El libro de Ruth nos muestra la dirección y nos da una certeza y nos da una confianza que de otro modo nos faltaría. Pero antes de entrar al libro de Ruth, debemos dar un paso atrás y recordar algunas cosas básicas. ¿Para qué? Para establecer el contexto, para cuando vayamos al libro de Ruth, sepamos de lo que estamos hablando. Sepamos dónde se encuentra Ruth en medio de la historia de la redención. Es muy importante. Vayamos primero al libro de Génesis. Génesis capítulo 12. Como saben, si el libro de Ruth es el octavo libro de la Biblia, eso quiere decir que antes de Ruth Dios ya había dado una revelación. Dios ya había dado un contexto. Dios ya había dado parte de sus promesas. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 12, Dios le promete a Abraham que le daría una tierra, le daría una nación, ¿verdad? Aunque en ese momento Abraham era un hombre solitario con Sara, sin hijos. De allí en Génesis 12, desde el versículo 1 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Wow, y si tú eres Abraham, y si te pones en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de Abraham, tú dices, wow, eso es una estupenda promesa. ¿Verdad que sí? Él que acababa de salir del paganismo, de la idolatría, Dios viene y le hace estas promesas a él. Y es difícil de comprender la magnitud de lo que esto implica. Pero sabemos que todas estas cosas no dependían de la fuerza de Abraham para que se cumplieran. Lo que garantiza estas promesas es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? Dios es el que garantiza sus propósitos redentores. Y si sabemos, como sabemos, los años siguieron a Abraham, luego los años se convierten en décadas, las décadas se convierten en siglos y los siglos se convierten en milenios. Y hubo algunos momentos en el que los cumplimientos de estas promesas parecían remota, como que no se podían cumplir. Era algo improbable donde la línea de Abraham estaba amenazada. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de una vez cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, que lo sacrifique en un altar? ¿Verdad? Si eso sucede, entonces la línea de Abraham se acaba. Pero si seguimos con la historia, vemos que los descendientes de Jacob fueron ¿a dónde? A Egipto. Solamente 70 en número entraron allí en Egipto. Dejaron su tierra y se fueron a Egipto. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va a cumplir las promesas de Dios? Cuando solo 70 personas están allí en una tierra extranjera. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo va Dios a cumplir su promesa a Abraham bajo esas circunstancias de una tierra, de una nación, de las bendiciones?
Bueno, si seguimos con la historia, y me imagino que tú la sabes, si avanzamos rápidamente 400 años, la gente ahora está esclavizada en Egipto, clamando bajo la esclavitud de duras personas. Dios los llama, los envía en su camino y ahora el ejército del faraón los tiene atrapados contra el Mar Rojo. ¿Y qué sucede? Bueno, que el futuro de la nación de Israel se ve otra vez en peligro. El futuro de las promesas que Dios le hace a Abraham otra vez se ven en peligro. ¿Cómo se van a cumplir esas promesas? Cuando tienen el Mar Rojo adelante y viene todo el ejército de Egipto para derrotarlos y matarlos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Él abrió el mar. Cuando todas las posibilidades de salvación se veían que no había ninguna, con todo el ejército y el faraón, Dios abre el mar, los libera y ejecuta a todo el ejército egipcio. Lo que indica que sus promesas continúan. Entonces, con solo estos pequeños fragmentos de la historia, podemos ver que en diferentes etapas de la historia de Israel, en diferentes momentos, el cumplimiento de estas promesas estuvo amenazado, ¿verdad que sí? ¿Cómo se van a cumplir estas promesas? Desde una perspectiva humana, era imposible que Dios cumpliera sus promesas que le había hecho a Abraham. Y así como miramos también a nuestro alrededor, en nuestra sociedad enferma y degradada, al menos aquí en los Estados Unidos, vemos que la maldad está ganando. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Verdad? El pueblo de Israel bien podría decir que era poco probable que ellos iban a sobrevivir en estos momentos de su historia. Sin embargo, Dios los guía y Dios continúa con sus promesas. Y en algún tiempo el pueblo de Israel florece bajo Josué, así que las cosas empiezan también a mejorar, pero solamente una o dos generaciones después de Josué, todo va mal nuevamente en el libro de Jueces. Como leímos, la gente cae en un ciclo de pecado, en un ciclo que es contradictorio con el éxito que tuvieron con Josué. Y mirándolo de manera humana, vemos muchos fracasos, muchas amenazas, mucho pecado, mucha idolatría. La pregunta es, ¿dónde está la evidencia visible de que todavía Dios puede cumplir sus promesas en el pueblo de Israel? Vayamos al libro de Jueces ahora, para que veamos cómo era la sociedad en el libro de Jueces. Ya leímos el capítulo 2, una porción. Vayamos al capítulo 10 ahora. Capítulo 10 de Jueces. Jueces 10, versículo 6 dice, 10:6. Pero los israelitas volvieron a hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos del Señor. ¿Sirvieron a quién? A los Baales, idólatras, a Astarot, a los dioses de Harán, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas y a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Esto era Israel en el libro de Jueces. Increíble. La pregunta es otra vez, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas con este pueblo? Este periodo de Jueces es de más o menos 300 años, en donde la idolatría prolifera entre el pueblo escogido
por Dios. ¿No es eso increíble? ¿Dónde se está llevando a cabo el propósito de Dios? ¿Dónde está la certeza de que el propósito redentor de Dios se cumple en medio de su pueblo elegido cuando vemos que este pueblo cayó en tanta idolatría? ¿Acaso Dios los abandonó? ¿Acaso Dios se olvidó de sus promesas y de sus propósitos y de sus planes, de lo que le prometió a Abraham? El libro de Jueces describe a estas personas como malvadas y violentas. Vayamos ahora al capítulo 20. Jueces capítulo 20, versículo 4. Dice, 24. El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió, vine con mi concubina a pasar la noche en Gibeá de Benjamín, pero los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía. Tenían la intención de matarme, pero en vez de esto, violaron a mi concubina de tal manera que murió. Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel, porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel. Así que todos ustedes, israelitas, den aquí su parecer y consejo. ¿Se parece a nuestra sociedad o no? La violencia y la decadencia que se representa en este breve pasaje es simplemente incalculable. El pueblo de Israel. Estas no son personas santificadas. Estas no son personas nacidas de nuevo. Estos no son creyentes en Jehová. Estas son personas degradadas, indecentes, violentas, idólatras, que llevaban sobre su manto el nombre de los escogidos de Dios. El capítulo 21 de Jueces, capítulo 21, versículo 25 dice, en esos días de Jueces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. No había ley, no había regulaciones, no había normas. Todo era un caos, todo era anarquía. Entonces, otra vez, viéndolo desde la perspectiva humana, las cosas eran bastante sombrías. Tenían una religión falsa, había inmoralidad, había violencia entre el pueblo de Dios. Pero esto no es lo que tú y yo esperaríamos, basados en lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Así que ves estas cosas y dices, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas? Una gran nación, una gran bendición. Tú vas a bendecir a todas las naciones. ¿Qué? A través de tu simiente voy a bendecir a todas las naciones. Miras esas promesas y luego comparas lo que sucedió en los días de los jueces y te preguntas, ¿qué está sucediendo? La inconsistencia casi que no puedes entenderla. La justicia en el sentido bíblico casi inexistente. La mano de Dios parece invisible y no es evidente en el pueblo de Israel. Y aquí estamos también en los Estados Unidos, ¿verdad? Sin promesas que podamos llamar propias, pero de alguna manera podemos simpatizar con la sociedad que encontramos en el libro de los jueces. Esa era la condición espiritual en el libro de los jueces. Una condición horriblemente desoladora. ¿Y por qué es eso importante? ¿Por qué es importante eso? Porque es justamente allí, en ese contexto, donde nos encontramos en el libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1.
El versículo número 1 de Ruth es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos dice el contexto de lo que estamos a punto de leer. ¿Cómo empieza Ruth? Aconteció que en los días en que gobernaban, ¿qué? Los jueces. Y eso es importante, porque si tú lees a Ruth aisladamente y no prestas atención al contexto histórico que acabamos de ver, pierdes la importancia de esto. Pero es en esos días de decadencia espiritual, es en esos días de depravación nacional, cuando la violencia y la idolatría y la inmoralidad marcaron al pueblo en su conjunto, es en esos días cuando se desarrolla el libro de Ruth. Vamos a leer los primeros versículos de Ruth 1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y aquí vemos en el inicio de esta historia como una cierta tristeza, ¿verdad? Hay hambre y ellos tienen que irse por el hambre. Y estos versículos los vamos a ver con mucho más detalle la semana que viene. Así que vemos aquí a esta familia, una familia que era parte del pueblo escogido de Dios. Hay hambre en Belén, hay hambre en Israel, y se van, dejan a la tierra prometida, abandonan la tierra prometida para ir a una tierra maldita de Moab, porque hay hambre en la tierra de Israel. Ellos entran en la tierra de Moab y se quedan allí. Y otra vez, desde la perspectiva de las promesas de Abraham, aquí hay una historia que ilustra lo que está sucediendo con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que salir de la tierra prometida por causa del hambre. La tierra que Dios le prometió a Abraham, la están dejando y la están abandonando por hambruna. Como dije, estos 5 versículos los vamos a ver con mucho detalle la semana que viene. Pero por ahora solo permite que la situación histórica sobre lo que estamos viendo entre a tu mente y lo que está sucediendo aquí en este momento. Otra vez es una época de depravación nacional, de total infidelidad a Dios. Vemos que una viuda judía se encuentra en una nación pagana con 2 nueras extranjeras, ¿verdad? Y asumo que tú sabes la historia, ¿no? Has leído el libro de Ruth, o sea, muchas veces me imagino. Pero solo trata, de imaginarte la situación y verla con todo este contexto histórico, desde una perspectiva humana. Aquí está Noemí, una viuda con una nuera extranjera y sin hijos ni futuro alguno. No hay ninguna circunstancia externa que pueda sugerir que Dios está obrando en tu vida. Si tú vienes a Noemí y le dices, tranquila, Dios está contigo y está obrando contigo. ¿Dónde? No lo veo. Mentira, no está aquí conmigo. No puede ser que estoy pasando todo esto y Dios esté conmigo. A lo mejor te ofendes si alguien te dice algo como eso en esta situación. Aquí está Noemí entonces sin esperanza y amargada de la vida. Y cuando leemos el libro de Ruth te das cuenta que
que esta mujer, Ruth, y su humilde trabajo, todo lo que hace, esta mujer extranjera en una tierra desconocida para ella, Dios la usó para adelantar sus promesas que le había hecho Abraham un milenio antes. Desde todas las apariencias humanas externas, esta era una mujer abandonada en un tiempo nacional abandonado. Y todo lo que tenía por delante esta mujer era solamente pobreza y tristeza mientras estaba con su suegra. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, se ve que Dios sí está obrando. Que sin duda Dios está avanzando en su propósito redentor y en ese cumplimiento de las promesas que le hizo Abraham. Él guía, por ejemplo, a Ruth al campo de Booz, un pariente rico del difunto esposo de Noemí, y Booz le muestra bondad. ¿Y qué pasa? Se casan y ellos tienen un hijo. Si vamos a Ruth en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, esto es solamente un resumen de la historia de lo que vamos a ver. Ruth 4:13 dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. ¿Llamaron a su hijo cómo? Obed. Obed tuvo un hijo. ¿Y cómo lo llamaron? Isaí, que es el nieto de Ruth y de Booz. Y tú dirás, qué bueno, que se casó, que tuvo hijos. Eso es lo que hace la gente, ¿verdad? La gente se casa y la gente tiene hijos. Pero cuando llegas a los versículos finales de Ruth, es algo impresionante cómo los propósitos redentores de Dios siguen tan seguros y nunca se vieron amenazados. Nunca se vieron amenazados. Dios, hermanos, Dios no se ve obstaculizado, Dios no se ve frenado por la desobediencia y el pecado del hombre. El pecado del hombre nunca anula las promesas de Dios. El pecado del hombre, la infidelidad del hombre, la idolatría del hombre, la inmoralidad del hombre, la perversidad de la sociedad nunca anula las promesas, los propósitos y los planes de Dios. Nunca. Dios sigue llevando sus propósitos de manera perfecta y con precisión, con total precisión, aún en la época de los jueces. Capítulo 4 de Ruth, versículo 22, es el versículo más importante en el libro de Ruth. 4:22. Vamos a leer desde el 21. Salmón, el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, Isaí fue el padre ¿de quién? De David. ¡Wow! David, el futuro rey de Israel, sí, ese David. El rey más grande de Israel vino al mundo a través de este matrimonio entre Booz y una mujer extranjera que no tenía ninguna esperanza. De su matrimonio surgió una línea que finalmente condujo a David y al Mesías. ¿Y por qué? Porque Dios sigue obrando poderosamente a pesar de la perversidad y el pecado de la sociedad. Su mano oculta, su mano invisible, sigue obrando durante las interacciones humanas para dirigir a los hombres que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Tus interacciones con tus hermanos, con las personas, tú no tienes idea de cuáles son los planes de Dios para eso. Tú no tienes idea de lo que eso va a surgir en el futuro. Increíble. Se me erizan
solamente cuando pienso en esto. Vayamos ahora a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. En Mateo 1 tenemos la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab y Aminadab de Nazón. Y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y si seguimos, si saltamos al 16, dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Está en la misma línea, en el mismo linaje. Entonces, ¿por qué es importante el libro de Ruth? Bueno, por muchas razones, como veremos, pero lo que quiero que veas el día de hoy es que la verdadera historia de Ruth está ligada directamente, hermanos, con tu redención. La historia de Ruth está directamente conectada con tu salvación. Sin Ruth no hay salvación, porque fue por medio de Ruth que Dios cumplió sus promesas. Dios envió a su hijo a través de una línea humana. Nació en la línea de David. ¿Y de dónde vino David? Si lo rastreamos, a través de su padre Isaí. Y a través del padre de Isaí, ¿que es quién? Obed. Y el padre de Obed es Boz, y su madre Ruth. ¡Wow! Y allí vas a encontrar, hermanos, una imagen del poder de Dios para lograr su propósito en la salvación. No tenemos que esperar ver milagros y ver cosas asombrosas. Dios obra por las cosas más mundanas y triviales de la vida, como un matrimonio, como una conversación. Cosas sencillas. Claro que puede hacer cosas maravillosas, como cuando abrió el Mar Rojo. Pero su manera normal de llevar a cabo sus propósitos es por las interacciones normales de la vida. Así que Dios está obrando en decisiones que parecen al azar, así como en el libro de Ruth. Ruth elige un campo y no otro para cosechar. Sí sabe la historia, ¿verdad? Él elige un campo, ella elige un campo y no otro. Ella elige la propiedad de un hombre en lugar de otro. Y así sucede con nuestras vidas. Ningún ser humano coordinó esto. Ningún ser humano planeó esto. Fue nuestro Dios en su poder y en su soberanía. Entonces, ¿qué hace Dios en los tiempos injustos? Cuando la sociedad está degradada y cuando hay pecado, cuando suceden cosas como sucedieron en Uvalde. Dios lo anula todo. Dios anula las situaciones imposibles, obrando a través de los detalles más mundanos de la vida de una manera que ningún hombre podría coordinar. Los caminos de Dios son ¿cómo? Inescrutables. Pero siempre cumple sus propósitos. Y cuando lo hace a través de vasos humanos débiles. Y solo hay una cosa que nosotros podemos hacer en respuesta a esto. Es darle la gloria y la alabanza solo a Él. Y si seguimos avanzando en la historia, si avanzamos, por ejemplo, 3.000 años en la historia, y nos encontramos aquí,
hoy en día, el año 2021, en donde también nuestra sociedad es perversa, donde también nuestra sociedad se está degradando de tal manera, donde hay también perversión sexual, inmoralidad, donde hay toda clase de idolatría, también Dios está llevando a cabo su voluntad y sus propósitos en los detalles mundanos en su iglesia. Su propósito siempre es seguro y Cristo regresará en gloria algún día. Eso es seguro sin importar lo que esté sucediendo en nuestro mundo. Y eso nos da confianza, eso nos da seguridad y eso nos da aliento, ¿o no? Dios es soberano y aunque no puedo verlo, sé que en algún lugar, de alguna manera, Dios ciertamente y con poder está llevando a cabo sus propósitos, incluso en medio de cada perversidad y cada contradicción visible que puedas imaginar. Y la verdad es que Ruth no sabía las consecuencias finales de su vida. Ella no sabía que de ella iba a salir el rey David, que de su linaje iba a salir el rey David. Tú tampoco sabes qué Dios va a hacer con tu vida. Tú tampoco sabes qué Dios va a hacer con tu sufrimiento, con tu dolor, con lo que está sucediendo hoy en día en tu vida. Tú no lo sabes, pero tienes que confiar en Él. Tienes que confiar en su soberanía, en su bondad y en su misericordia. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por tu soberanía, Señor. Porque a pesar de que nuestra sociedad es perversa, idólatra, alejada de ti, tú sigues cumpliendo en perfección, Señor, tus planes. Ayúdanos a no desanimarnos cuando vemos a nuestra sociedad, cuando vemos lo que pasó en Uvalde, cuando vemos cómo las personas idolatran a otros dioses y cómo cambian cada una de los conceptos bíblicos para conceptos mundanos y carnales. Ayúdanos como el pueblo de Dios a tener fe y confianza en ti, Señor, a saber que todo lo que tú haces es perfecto y bueno. Ayúdanos, Señor, en cada momento. Y en aquellas personas que están aquí, Señor, que están sufriendo, tienen algún tipo de necesidad o dolor, sé con cada una de ellas. Consuélales por medio de tu palabra y que tu Espíritu Santo siempre las guíe a confiar y a tener fe en ti, Señor. Gracias por este día y oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.